Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda unidad de la materia Fundamentos de Psicología Clínica. En esta segunda unidad vamos a hablar sobre los factores y las perspectivas causales de los trastornos psicológicos. En esta primera sesión vamos a hablar sobre causas y factores de los riesgos de una conducta patológica. Como ya dijimos en las sesiones anteriores, la búsqueda de las explicaciones del porqué de las conductas patológicas pues han estado presentes a lo largo de la historia del ser humano. Fuimos señalando que los diferentes investigadores a lo largo de la historia, pues fueron buscando cuáles eran las causas. Tal vez no pudieron dar con ellas adecuadamente, pero al menos se fueron estableciendo algunos intentos. Por ejemplo, señalábamos que Hipócrates hablaba de un desequilibrio entre los humores, de los humores corporales, y que, por ejemplo, en el cristianismo se hablaba de que la razón de ser de los trastornos psicológicos, pues era la posesión de espíritus malignos, ¿no? Así nosotros podríamos ir viendo que cada periodo, cada clasificación era seguido también por un intento de explicar la razón de estas circunstancias. Entonces, si nos situamos ya específicamente en el siglo XX, vamos a señalar o vamos a identificar diferentes escuelas de pensamiento que fueron desarrollando precisamente una explicación y fueron señalando cuáles eran estas causas y factores de las conductas patológicas. Vamos a identificar a lo largo de esta sesión que hay perspectivas biológicas que van a señalar pues un aspecto genético y un aspecto orgánico para explicar estas conductas patológicas. También vamos a hablar de la perspectiva, de las perspectivas, mejor dicho, perspectivas psicodinámicas que nos señalan que los conflictos psicológicos que producen ansiedad, conductas disruptivas, fallos en el aprendizaje, todas estas se generan en el pensamiento distorsionado del individuo. Vamos a abordar también desde la perspectiva conductual, vamos a ir identificando cómo los conductistas tratan o abordan este tema. También vamos a señalarlo desde una perspectiva tanto psicosocial como sociocultural y vamos a identificar que estas se centran en las condiciones sociales, obviamente en las condiciones este, psicopatológicas de la conducta y nos van a ir señalando los diferentes entornos culturales que influyen en estos trastornos. Vamos a hablar de conceptos como vulnerabilidad y vamos a señalar qué es lo que hace vulnerable a una persona para presentar estas conductas patológicas. Entonces, habiendo dado esta muy breve introducción, pues vamos ya de lleno a nuestro tema. Causas necesarias, suficientes y concurrentes. Cuando estamos estudiando estas conductas patológicas, pues es importante preguntarnos cuáles son las causas por las cuales las personas manifiestan estas conductas inadaptadas. El estudio de muchos científicos nos han señalado que hay situaciones muy complejas y
digamos, complejas y laboriosos para identificar qué es lo que genera estos trastornos. Los científicos se han dado a la tarea de clasificar y diagnosticar estas situaciones y nos han arrojado a la luz varias causas que generan estas situaciones. A esto le vamos a llamar etiologías o factores causales de acuerdo a lo que vemos en la imagen de la pantalla. Bien, como decía hace yo unos instantes, el estudio de las conductas inadaptadas y también las conductas de lo que llamamos adaptado es una mezcla de situaciones bastante complejas, ¿no? Las causas también, entonces, son bastante complejas. Los científicos estudiosos de estos temas nos dicen que podemos clasificar 3 tipos de causas por las que se presentan estos trastornos conductuales. La primera nos señalan y nos dicen que se le denomina causa necesaria, ¿no? La causa necesaria se señala que es cuando, por ejemplo, la causa X de una condición se debe, no, la causa X es una condición que debe existir para que aparezca un trastorno Y. A ver, ¿a qué nos referimos en este sentido? Por ejemplo, esta causa X es una condición que debe existir para que aparezca un trastorno, por ejemplo, el trastorno Y. Si lo ponemos en un ejemplo, tendríamos que decir que la paresis general, que es un trastorno degenerativo del cerebro, no puede desarrollarse a menos que la persona haya contraído previamente la sífilis, que en este caso sería la situación X. Entonces, aquí vemos cómo una causa X, ajá, es una condición que debe existir para que aparezca el trastorno Y. La sífilis, para que aparezca la paresis general. Ahí tenemos ese ejemplo sencillo. Es importante señalar, sin embargo, que una causa necesaria no siempre es suficiente en sí misma para producir un trastorno. Más bien digamos que es necesaria la presencia de otros factores. Muchos trastornos mentales aparentemente no tienen causas necesarias, pero bueno, ahorita vamos a retomar este tema. Un segundo tipo de causa es la que vamos a denominar causa suficiente. Por ejemplo, la causa X de un trastorno es una condición que generaliza la ocurrencia de un trastorno, por ejemplo, un trastorno Y. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer la presencia de una condición a la que vamos a llamar desesperanza, ¿no? La desesperanza es la situación X y es una causa suficiente de la depresión. En este caso, depresión sería la situación Y. ¿No? Fíjense bien, como dice aquí en la pantalla. La causa X de un trastorno es una condición que garantiza la ocurrencia de ese trastorno Y. La desesperanza, que esa sería la causa X, es una condición que garantiza la existencia de la depresión. Ahí tenemos lo que sería una causa suficiente. Y el tercer tipo de causa es a la que vamos a llamar
causa concurrente. Una causa concurrente, por ejemplo, una causa X, es aquella que ayuda a que aumente la posibilidad de que se desarrolle un problema o trastorno, al cual le vamos a llamar X. Pero fíjense bien, a diferencia de los otros dos, no es necesaria ni suficiente para que aparezca. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si ocurre X, entonces se incrementa, solamente se incrementa la posibilidad de que aparezca Y. Por ejemplo, el rechazo por parte de los padres hacia los hijos, pues puede incrementar la probabilidad de que el pequeño tenga dificultades para relacionarse con los demás, con sus compañeritos o con sus compañeros, sus profesores. Pero no siempre y no todos los niños que experimentan rechazo por parte de sus padres tienen problemas para relacionarse con los demás, ¿sí? Aquí nos estamos dando cuenta de cómo es esa causa concurrente. Lo que decíamos, la causa X es aquella que incrementa la posibilidad que me rechacen mis padres, puede generar, pero aquí la clave es puede generar que yo no me relacione bien con los demás, pero no siempre y no en todos. Por eso nos dice aquí esta segunda parte de la oración, no es ni necesaria ni suficiente para que aparezca. Es decir, una causa concurrente puede ser algo que ayude a que se presente, pero no necesariamente es así, ¿no? Ahora, yo decía hace ratito, cuando estamos estudiando todas esas causas, nos damos cuenta que el desarrollo tanto de las conductas normales como el desarrollo de las conductas patológicas tienen en su génesis una gran cantidad de variables, una gran cantidad de factores que hay que tomar en consideración, no solamente las causas. Por ejemplo, de acuerdo a lo que vemos aquí en la pantalla, también debemos de tomar en consideración lo que se conoce como marco temporal, es decir, el momento en el que sucede, ¿no? Hay muchos factores causales que han ocurrido en un momento determinado de nuestra vida, la mayoría de las veces al principio de nuestra vida, es decir, en la niñez, y que pueden generar conflictos mucho más adelante, ¿no? A esto le vamos a llamar causas distales concurrentes. Fíjense bien, nos dice aquí. Situaciones ocurridas en épocas distantes y que pueden mostrar sus efectos tiempo después. Por ejemplo, algo muy fuerte que impactó en la infancia, que puede ser la pérdida de alguno de los padres. Probablemente en el chico, en ese momento no genere ningún problema, ¿no? Vamos a imaginar que el pequeño tiene 3, 4, 5 años, bueno, por 5 ya, pero 3 o 4 años, el padre muere. A lo mejor el chico todavía no toma mucha conciencia de lo que está sucediendo. En los primeros años, ¿sí? Cuando el chico tenga 8, 9, 10 años, probablemente no suceda nada, no tiene mayor problema por la ausencia del padre, pero cuando entra a la adolescencia, ahí es donde ya se manifiesta. Si entonces esa manifestación es así tardía, entonces le vamos a llamar causa distal concurrente, ¿no? Otro factor dentro del tiempo
que puede ayudar a presentar una conducta patológica es lo que vamos a llamar causales próximos. Aquí lo vemos en la pantalla, nos dice condición que exige demasiado de una persona. Los causales próximos ejercen una influencia inmediatamente, ¿sí? Pero ahí es muy importante señalar que probablemente la persona ya ha sido sometida a una gran cantidad de estrés. Y pues situaciones que a lo mejor se presentan cotidianamente, pueden tener efectos mínimos, pero llega un momento en donde ya no se, digamos, se soporta más y entonces la persona, pues, digamos, explota, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sencillo, a lo mejor no tanto de una conducta patológica, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos pues, un mal hábito dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, yo constantemente dejo abierta la llave del baño. Y ya me llamó la atención mi mamá, ya me dijo 1, 2, 3, 4 veces que cierre la llave, que cierre la llave, que cierre la llave. Mamá me lo dice constantemente, pero no hay como mucho problema en ese aspecto. Sin embargo, un día en donde mamá sufre una gran cantidad de estrés, a lo mejor tiene un episodio de frustración fuerte y se encuentran con que nuevamente he dejado la llave abierta. Entonces, esa es como la gota que derrama el vaso, ¿verdad? Eh, esa situación estresante, esa mala experiencia, ha hecho que se detone y que explote ante esa conducta que a lo mejor ya se había presentado constantemente y que no había generado ningún problema. A eso le vamos a llamar causales próximos, ¿no? Por si condición que exige demasiado a una persona en un momento determinado. Repito, la gota que derrama el vaso. Y en tercer lugar, de acuerdo a lo que tenemos en nuestra imagen en la pantalla, es la causa concurrente reforzante, ¿no? Una causa concurrente reforzante es aquella que favorece que una conducta inadaptada se mantenga presente o se mantenga constante, ¿no? Por ejemplo, esto me acuerdo mucho que nos lo decía un profesor cuando estábamos en la universidad. ¿Qué sucede con muchos niños? Bueno, muchas personas en términos generales, cuando están buscando la atención de alguien, si es un niño probablemente de su papá, si es una persona, la atención de su pareja, y por más que se esfuerza no lo consigue, pero esta persona se enferma y entonces pues los padres voltean a verlo o la pareja voltea a verlo y entonces ya tienen toda su atención. ¿Qué va a suceder? Como la enfermedad es algo que le ha ayudado a conseguir su objetivo, su meta, a la atención del padre o de la madre o de la pareja, entonces ahora resulta que la enfermedad pues no se va a aliviar tan fácilmente o se va a estar presentando constantemente. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos la atención de la persona que nos interesa, ¿no? Nos dice aquí en la imagen, aquella que favorece el mantenimiento de una conducta inapropiada. Eso es una causa concurrente reforzante porque está haciendo
que la conducta se presente y la conducta patológica específicamente es la que nos interesa, ¿no? Hay muchos tipos de psicopatologías de las que todavía hoy en día, siglo XXI, pues no sabemos si tienen una causa necesaria o si tienen una causa suficiente. Se está investigando sobre todo esto, pero pues todavía está ahí abierta el tema, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros nos mantengamos actualizados. Sin embargo, bueno, también es importante señalar que sí hay muchas conductas para las cuales sí se conocen cuáles son las causas concurrentes, es decir, qué es lo que está generando esos trastornos en la conducta. Y algunas de las causas concurrentes, distales, también se conocen. Se ha identificado, se ha observado que van a generar durante la niñez un cierto tipo de vulnerabilidad hacia este o hacia aquel trastorno determinado. Otras causas concurrentes son lo que se conoce como mantenimiento, que es lo que vamos a ver en este siguiente punto. A ver, cambiamos. Lo vamos a identificar como retroalimentación y circularidad en la conducta patológica. Se dice que en la vida diaria es difícil aislar las variables de un trastorno porque hay multitud de causas, multitud de situaciones. Y entonces cuando se hace un análisis de estas situaciones, pues nos damos cuenta que es difícil poder analizar todas las variables, todas las situaciones, ¿no? Hay influencia mutua de muchas circunstancias y que a veces si los observadores, digamos, no ponen atención, pues a veces son difíciles de identificar. Para poner un ejemplo, identificaba yo una lectura, eh, fíjense este caso, ¿no? Este estudio de caso. Nos habla de una chica con un historial de interacciones problemáticas con sus padres. Malinterpreta habitualmente las interacciones con sus compañeros. Por lo tanto, pone en prácticas estrategias defensivas para enfrentarse a la supuesta hostilidad de quienes le rodean y por ello rechaza cualquier intento de estos de mostrarse amistosos. Así pues, sus compañeros terminarán por comportarse también de manera defensiva y hostil, lo que a su vez confirmará y reforzará las distorsionadas expectativas previas de la chica. De esta manera, cada eventual oportunidad para una nueva experiencia de aprendizaje termina subvertida y se convierte en una prueba más de que el entorno es hostil y perverso, lo que oportunamente coincide con las expectativas de la chica. Fíjense ustedes cómo un pensamiento va tomando cierto patrón que se va reforzando a querer o no con estas, ¿cómo se llama? Con estas conductas, con estas situaciones, ¿no? La persona tiene en su mente que todas las relaciones con otras personas pues van a ser negativas porque esa es la experiencia que tiene desde el seno familiar. Tiene malas relaciones con sus padres, perdón,
Y entonces eso lo va a generalizar hacia el exterior. Entonces, pues siempre está a la defensiva con sus compañeros. En un primer momento, los compañeros pueden tratar de acercarse a ella genuinamente, pero como se comporta a la defensiva, entonces los compañeros se ven ofendidos, se ven agredidos y se va convirtiendo en una especie de círculo vicioso en donde los compañeros pues van tomando también esas conductas, ¿no? Van respondiendo a esas conductas a la defensiva de la chica. Y esto hace que la chica entonces piense que eh, afuera, la gente de afuera, pues es agresiva y hostil con ella. Es decir, lo que ella pensaba ahora se está volviendo realidad, ¿no? Claro, por supuesto, hay que señalar que la chica es incapaz de identificar que esas conductas las está generando, la conducta de los de afuera las está generando ella misma. No tiene oportunidad de ver, no tiene oportunidad de darse cuenta que es ella la que lo está generando. Entonces, sus expectativas, y por cierto, pues es algo que estudia la psicología social, estas expectativas, estas profecías se están autocumpliendo, ¿no? De alguna forma. A eso es precisamente lo que le vamos a llamar retroalimentación y circularidad de la conducta patológica. Observen cómo, bueno, precisamente por eso es circularidad, ¿no? Ella lo genera con sus pensamientos, sus conductas, y los demás reaccionan de cierta manera que ella ya de alguna manera pues había previsto, pero que finalmente vemos que ella lo generó. También a eso, por eso se le llama retroalimentación, ¿no? Ok, muy bien, vamos con otro punto importante también que debemos de tomar en consideración cuando hablamos de los factores causales en estas conductas psicopatológicas. Mm, decía yo hace unos instantes que cuando se estudia este tipo de conductas hay que identificar tres características importantes, ¿no? La predisposición a desarrollar un trastorno se llama vulnerabilidad. Observemos lo que dice aquí el texto. Causa concurrente o necesaria relativamente distal, pero que no es suficiente para provocar un trastorno, pero que ahí, de alguna manera, ya está comenzando a estar presente. Puede proceder de factores causales de carácter biológico, pero también de carácter psicosocial o inclusive hasta sociocultural. De manera que las diversas perspectivas que comentábamos hace ratito, estas que veíamos al inicio de la charla, las perspectivas biológicas, las perspectivas psicosociales y las perspectivas socioculturales, van a señalar cada una de ellas sus diferentes tipos de vulnerabilidad. Muchos trastornos mentales vamos a ir viendo que se van a desarrollar como resultado de algún tipo de factor estresante que va a actuar sobre el individuo, que ya tiene de por sí cierta vulnerabilidad a un trastorno determinado. Y entonces esto va a dar como resultado a lo que los investigadores denominan modelo de vulnerabilidad estrés. Modelo de vulnerabilidad estrés, ¿no?
Decía yo, la vulnerabilidad es una causa concurrente o necesaria, relativamente distal, pero a su vez no es determinante para provocar un trastorno, pero, ahí va abriendo la puerta, ese es un punto importante. Ya va generando ya ciertas condiciones para que se vaya presentando la conducta patológica. El estrés, bueno, vemos aquí, es la respuesta que tienen las personas a las demandas que reciben del exterior como excesivas para un momento determinado, ¿no? Decía yo hace ratito, cuando como les dije, la gota que derrama el vaso, ¿no? No podemos saber este, cuál es el grado de vulnerabilidad de una persona. Solamente podemos inferirlo después de ciertas circunstancias estresantes que han generado una conducta inapropiada. Y esto hasta cierto sentido es lógico porque no todos reaccionamos de la misma manera. Es más, inclusive una misma persona puede reaccionar de diferentes formas en diferentes momentos de su vida ante la misma situación, ¿no? Hace ratito yo decía, un ejemplo muy sencillito, puedo estar regañando a mi hija porque no cierra la llave del baño. Y si no tengo una fuente perdón, si no tengo una fuente de estrés, es simplemente, pues le voy a estar diciendo verbalmente, ¿verdad? Una otra vez, 4, 5, 6, 7 veces. Pero si en un momento determinado yo estoy sometida a un estrés fuerte y se presenta una situación detonante, entonces ahí en ese momento voy a explotar y entonces ahí voy a identificar mi grado de vulnerabilidad. Por eso yo decía yo hace ratito, no todos vamos a reaccionar de la misma forma. Ni siquiera nosotros vamos a reaccionar de la misma forma siempre. Reaccionaremos de manera diferente en situaciones diferentes. ¿Mm? Bueno. Otro de los puntos a identificar dentro de este modelo de vulnerabilidad de estrés es lo que vamos a señalar o vamos a llamar como factores de protección. Los factores de protección son aquellos que modifican la respuesta de una persona ante condiciones estresantes ambientales, haciéndola menos susceptible de sufrir consecuencias adversas ante esas situaciones. Vamos a decir, las situaciones, o más bien dicho, las experiencias negativas, no siempre van a desembocar en conductas negativas. Sabemos que en muchas ocasiones las experiencias negativas pueden generarnos autoconfianza. Obviamente cuando estas experiencias negativas se resuelven de manera positiva. Fíjense bien lo que nos dice el texto. Factores de protección, aquellos que modifican la respuesta de una persona ante las condiciones estresantes ambientales, haciéndola menos susceptible a sufrir las consecuencias adversas de las mismas. Hay muchos factores de protección, ¿no? Puede ser que a una situación grave yo no le dé mucha importancia, porque si le diera demasiada importancia, pues exploto.
Es como una especie de mecanismo de defensa, por eso se denominan factores de protección, ¿no? La verdad es que todavía no se conoce mucho sobre estos factores de protección. Podríamos señalar que los investigadores, los científicos, pues se preguntan por qué no todas las personas reaccionan de la misma manera ante situaciones semejantes, ¿no? Por ejemplo, no todos los soldados reaccionan de la misma forma ante las monstruosidades de la guerra. Algunos tienen reacciones más fuertes que otros, ¿no? Em, y bueno, pues entonces por eso los científicos, los investigadores, pues tratan de entender qué es lo que sucede en la mente de las personas para que a unos les afecte y a otros no. Ok, seguimos. Dentro de estos factores de la conducta patológica, ahora vamos a señalar un concepto muy interesante que es el concepto de elasticidad. Es, a ver, lo puse aquí. Ahí está. Resultados positivos a pesar de una... No, no exactamente. Bueno, la elasticidad se puede decir que es la capacidad de adaptarse con éxito a circunstancias negativas. Por eso es elástico, ¿verdad? Capacidad de adaptarse. Es decir, flexibilidad. ah, Como decía yo hace ratito, capacidad de adaptarse con éxito. Ahí el punto a sobresaltar en esta definición es la palabra éxito. Obviamente, esta capacidad de adaptarnos adecuadamente a circunstancias, pues nos va a llevar a buen término, ¿no? La elasticidad, se dicen los autores, tienen tres elementos o tres fenómenos distintos. Ah, bueno, a ver, voy a regresar primero. Dice aquí, la elasticidad va a generar resultados positivos a pesar de una conducta de riesgo, ¿no? El segundo punto dentro de la elasticidad es el mantenimiento de las competencias frente a las amenazas. Y el tercero, repercusión de un trauma. Una forma de señalar esta elasticidad nos habla de identificar la elasticidad como una forma de superar las circunstancias negativas, ¿no? Hay evidencia de que si, por ejemplo, los pequeños pueden encontrar formas inteligentes de adaptarse a situaciones negativas, esto obviamente los conducirá, pues precisamente a adaptarse mejor a las circunstancias adversas. Cuando, por ejemplo, desde pequeño encuentro las habilidades, sea porque las tengo dentro de mí o porque de alguna manera mis padres o cuidadores me ayudan en estas transiciones,
Entonces, obviamente en el futuro pues voy a tener una mejor respuesta a situaciones conflictivas o situaciones traumáticas. Sin embargo, pues ya sabemos que esto no siempre va a suceder y entonces los problemas van a empezar a aparecer cuando pues yo no tengo un buen nivel de adaptación a situaciones de estrés o, por ejemplo, cuando las situaciones negativas, cuando constantemente estoy expuesto a situaciones difíciles, por ejemplo, niños que constantemente sufren maltrato familiar, consistentemente, día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, pues estos niños obviamente van cada vez a estar más lejos de poder solucionar adecuadamente estas situaciones, ¿no? Hasta que finalmente llegue un momento en donde se presente pues, una conducta patológica, ¿no? Ya para ir cerrando este tema, hay que señalar que se puede distinguir entre aquellas causas de las conductas patológicas que forman parte de la condición biológica y hay ciertas situaciones que forman parte de una experiencia previa personal en donde el individuo pues tiene mayor grado de vulnerabilidad o tiene mayor grado de predisposición. Por eso yo decía hace unos instantes que los científicos identifican y saben que las conductas patológicas tienen infinidad de aristas, ¿no? De variantes o de situaciones y que todas estas combinadas pues son las que van a dar como el resultado pues la presentación de estas conductas patológicas. Entonces, cuando se analiza, cuando se evalúan y se van buscando las razones de esas conductas patológicas, pues es muy necesario revisar todos los casos con lupa, ¿no? Para poder identificar todas las diferentes situaciones que van generando esas conductas patológicas. El terapeuta, el psicólogo, el investigador debe de poner toda su atención para identificar pues todas las situaciones de vulnerabilidad que existen en el individuo para haber generado conductas patológicas. Insisto, todavía hace falta pues desarrollar más investigación, pero pues los avances en las últimas décadas han sido a pasos agigantados, ¿no? Por ahorita, pues vamos a dejar aquí, como decía yo al inicio de la sesión, ya en la siguiente parte vamos a comenzar a hablar de los modelos que nos han proporcionado una explicación acerca de cómo es que se presenta la conducta patológica y una comprensión de la misma desde diferentes perspectivas. Pero esto ya será la próxima clase. Por ahorita les agradezco mucho su atención y los espero en la próxima. Muchas gracias.